El mundo exterior corre apresurado, pero dentro de estas paredes mi tiempo fluye de manera diferente. Mi oficina se siente como un instante suspendido para siempre. Las estanterías de madera oscura albergan innumerables textos legales, acumulados durante 5 décadas de mi trabajo legal. El antiguo reloj de péndulo, una reliquia familiar de mi padre, aún funciona. Mi desgastado sillón de cuero, con sus descoloridos reposabrazos, ha presenciado los mejores días de Aubrey Bartlett. Ahora, a mis 82 años, a menudo me encuentro aquí, rebuscando entre recuerdos como si fueran fotografías antiguas, mientras que más allá de esta habitación, mi propia casa se vuelve poco a poco desconocida. Hace 3 años, Eleanor, mi esposa, la única mujer a la que aprecié durante nuestros 54 años de matrimonio, falleció. Tras su muerte, el vacío en nuestro hogar se volvió insoportable. Entonces, a diferencia de mi hijo Neil, a quien apenas siento que conozco, él tiene 57 años, pero a veces parece el chico de 14 con el que discutíamos constantemente. Trabaja como ingeniero civil en una gran empresa de Everett, siempre serio, responsable y tenso, como si intentara constantemente demostrarse algo a sí mismo o a mí. Compartimos más similitudes de las que cualquiera de los dos admitiría, la misma mandíbula firme, la misma costumbre de fruncir el ceño pensativamente, la misma terquedad que construyó una barrera entre nosotros hace años. Paige, su esposa, es 4 años menor que él. Tiene el pelo castaño con algunas canas, un físico en forma y uñas impecables. Trabaja como farmacéutica cerca de nuestra casa. Su cortesía conmigo parece superficial, debajo, percibo cierto desapego. Me observa como si calculara los años que me quedan. Aubrey, la cena está lista, su voz interrumpe mis pensamientos. Me levanto lentamente, apoyándome en mi bastón. La artritis en las rodillas ha sido mi fiel compañera últimamente, junto con la hipertensión y una docena de dolencias menores propias de la vejez. Nada grave, pero suficiente para recordarme que mi tiempo en la tierra es limitado. La cocina huele a especias. A Paige le gusta probar nuevas recetas. La comida de Eleanor era más sencilla, pero a mí me pareció más sabrosa. Aún así, nunca lo digo en voz alta. ¿Para qué provocar fricciones innecesarias? Neil se retrasa esta noche, pregunto, acomodándome en mi asiento. Sí, tiene una reunión con un cliente. Espera volver a las 7. Comemos en silencio. Como metódicamente, como siempre, mientras Paige revisa su teléfono disimuladamente. De vez en cuando, me hace preguntas educadas sobre mi bienestar o mis planes diarios, y respondo con la misma cortesía. Ambas entendemos que este intercambio es una mera formalidad, carente de una conexión genuina. Después de comer, salimos a dar un paseo. Salgo sin importar el clima, con mi abrigo y sombrero viejos cuando hace frío, o una chaqueta ligera cuando hace más calor. Mi bastón siempre está conmigo, ya no es una opción, sino una necesidad. Manzana a manzana, siguiendo el mismo camino, conozco las calles de Everett a la perfección. Algunos vecinos me saludan, otros fingen no verme. Los jóvenes a menudo me ignoran, como si ya fuera un fantasma. La señora Ellington, de 78 años, viuda como yo, me invita con frecuencia a tomar el té. Siempre declino cortésmente. Eleanor fue la única mujer en mi vida, y no busco reemplazo, ni siquiera en la amistad. A veces voy al parque, me siento en un banco y observo cómo se desenvuelve la vida. Madres jóvenes con cochecitos, corredores, adolescentes con auriculares, todos con prisas, perdidos en sus propios mundos. Yo no tengo prisa. Mi tiempo transcurre de otra manera, más lento, más pesado, con un matiz de finitud. En casa, suelo volver a mis libros, literatura clásica, monografías históricas, biografías de personajes ilustres. A Eleanor le divertían mis libros serios, prefiriendo las novelas policíacas y las románticas. Mantengo su colección intacta en un estante aparte. A veces recorro con los dedos los lomos de los libros, imaginándola leyendo esas páginas, sonriendo o frunciendo el ceño según la trama. Paige regresa sobre las 6 si tiene el turno de día, y Neil a las 7. Entonces comienza el ritual vespertino, que mentalmente llamo familia feliz. ¿Qué tal tu día, papá?, pregunta Neil, aflojándose la corbata. Nada destacable, respondo. ¿Y el tuyo?, pregunta. Los clientes están modificando el proyecto de nuevo, sobre la marcha. Una situación típica. Nuestras conversaciones nunca pasan de un intercambio superficial de hechos. Neil y yo carecemos de la capacidad para hablar de asuntos importantes. Cuando él era niño,
Estaba demasiado absorto en mi carrera legal. Para cuando él maduró, ya era demasiado tarde para que aprendiera a ser padre. Paige suele preparar la cena. Cenamos en el salón formal, usando la fina vajilla que insistí en conservar, a pesar de las sugerencias de Paige de mejorarla. En la mesa, Neil habla de su trabajo, Paige comparte novedades de farmacia y yo permanezco en silencio la mayor parte del tiempo. A veces capto sus miradas fugaces, preocupadas o molestas, es difícil saberlo. Aubrey, ¿te has tomado todas las pastillas hoy? Pregunta Paige con ese tono tan característico que se usa al hablar con niños o ancianos. Por supuesto, respondo. Aunque a veces me salto una dosis intencionadamente, no por malicia, sino simplemente para asegurarme de que sigo teniendo el control de mi vida. Quizás deberías ver al Dr. Webb la semana que viene, sugiere Neil, por precaución. Asiento, aunque no tengo intención de ir. El Dr. Webb es su médico de cabecera, no el mío. Tras el fallecimiento de mi médico, Craig, insistieron en cambiar de médico, y acepté para evitar una discusión. Pero hay algo en el Dr. Webb que me inquieta. Quizás su actitud excesivamente solícita, o su hábito de hablar de mí con Neil como si yo no estuviera presente. Después de cenar, Neil y Paige suelen ver la televisión en la sala. A veces me invitan a unirme, pero más a menudo me refugio en mi estudio o dormitorio. Todos mantenemos la apariencia de una vida familiar normal, aunque cada uno sabe que no lo es. Cuando Eleanor murió, quedé destrozada. 54 años juntos, y de repente, la nada. No sabía cómo continuar. Neil y Paige se ofrecieron a mudarse a mi casa para apoyarme en ese periodo difícil. Al principio, fue temporal, luego se convirtió en permanente. Acepté, no tanto por necesidad como por una repentina oleada de profunda soledad. Quizás fue un error, pero sentí que no tenía alternativa. Mi residencia se convirtió en su residencia. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar, las cortinas, la disposición de los muebles, los cuadros. Nada que se pudiera cuestionar abiertamente, pero colectivamente, representó una transformación completa del espacio vital. La habitación de la infancia de Neil se convirtió en una habitación de invitados. El estudio de Eleanor se convirtió en un trastero. Todo vestigio de nuestra vida anterior fue cuidadosamente borrado, bajo el pretexto de la renovación y la comodidad. Por la noche, después de las 9, cuando la casa se queda en silencio, suelo sentarme junto a la ventana de mi dormitorio. En la mesita de noche hay una foto de Eleanor, tomada en nuestro 35 grados aniversario. Sonríe a la cámara, mientras yo me quedo un poco detrás de ella con expresión seria. Así era nuestra naturaleza. Ella irradiaba calidez, yo emanaba reserva. No sé si elegí bien dejándolos quedarse, le susurro a la foto. La casa se está volviendo más suya y menos nuestra. A veces, en noches particularmente tranquilas, imagino oírla responder, son tu familia, Aubrey, la única que te queda. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿Qué define a una familia? Personas que simplemente toleran tu presencia, esperando heredar tu casa y tus ahorros después de que te vayas. En el silencio de la noche, a menudo oigo las voces de Neil y Paige que llegan desde abajo. ¿De qué hablan? ¿De mí? ¿De planes para un futuro en el que ya no formo parte? A veces capto fragmentos de sus conversaciones, que cesan bruscamente cuando aparezco. ¿Es esta la paranoia de un anciano o un temor justificado? Miro por la ventana la calle tranquila, la misma vista que hace 5 décadas, cuando Eleanor y yo nos mudamos aquí. Solo los árboles han crecido, y las casas del barrio han cambiado de dueño, algunas más de una vez. Una sensación de estabilidad duradera en un mundo en constante cambio. Reflexiono sobre el tiempo, cuánto me queda, qué cambiaría si pudiera, trabajar menos, pasar más tiempo con mi hijo, decirle a Eleanor más a menudo cuánto la amaba. El pasado es inmutable. El futuro sigue siendo incierto. El presente, se me escapa como agua que fluye, como arena fina. Y cada día que pasa, me siento cada vez más como un visitante en mi propia morada y en mi propia existencia. Últimamente, he estado dándole vueltas a más cosas. ¿Y si Neil y Paige simplemente anticipan mi muerte? ¿Y si su aparente preocupación es solo una fachada que oculta su impaciencia? Pensamientos tontos de un anciano, me susurro. Paranoia y soledad. Pero la semilla de la duda ya se ha instalado en mi mente, y sé que persistirá allí, alimentada por cada mirada extraña, cada conversación interrumpida, cada murmullo accidentalmente escuchado. Empecé a notar estas cosas hace como un mes.
Pequeños detalles que significaban poco individualmente, pero que en conjunto formaban un patrón alarmante. Susurros a puerta cerrada. Conversaciones que se interrumpían de repente al entrar yo. Intercambios de miradas extrañas entre Neil y Paige, creyendo que no podía ver. El primer incidente ocurrió un miércoles por la noche. Salí de mi oficina a buscar un vaso de agua. La cocina está junto a la sala, y al pasar, oí la voz baja de Paige, pero nunca aceptará. ¿Conoces a tu padre? Disminuí el paso, y en ese preciso instante, Neil me vio. Se irguió en su silla. Papá, ¿necesitas algo? Solo voy a la cocina por agua, respondí, intentando parecer despreocupada. Puedo ir a buscarla, ofreció Paige enseguida, levantándose del sofá. No hace falta. Todavía no estoy tan débil. Intercambiaron miradas rápidas. Algo se dibujó en sus rostros, irritación, preocupación, y luego se desvaneció tras sonrisas educadas. Al día siguiente, durante el desayuno, Paige me preguntó con indiferencia, Aubrey, ¿has considerado actualizar tu testamento? Ha pasado tanto tiempo desde que Eleanor falleció. La miré por encima del periódico. ¿Por qué? Está perfectamente bien así. Solo preguntaba, se encogió de hombros. Mucha gente revisa estos documentos después de acontecimientos importantes de la vida. Mis documentos están en regla. Mi abogado, Hadley, lo gestionó todo correctamente. ¿Hadley? Preguntó Neil frunciendo el ceño. ¿El señor mayor de tu antiguo bufete? Ya debe estar jubilado. Jubilado, pero su intelecto es más agudo que el de muchos jóvenes, respondí, dejando claro que el tema estaba zanjado. Pero una semana después, Neil volvió a sacar el tema. Entró en mi despacho, lo cual era inusual, mi espacio personal era como siempre respetado. Papá, hablé con Drake Milford. ¿Lo recuerdas? Fuimos juntos a la universidad. Ahora es socio de Milford and Associates, un bufete de abogados. Se especializa en derecho de familia y sucesiones. Dejé el libro que estaba leyendo. Podría revisar tu testamento, asegurarse de que todo esté en regla, sin coste alguno, como un favor a un viejo amigo. No necesito que un desconocido se entrometa en mis asuntos personales, dije rotundamente, disimulando mi creciente inquietud. Ya tengo asesor legal. Neil negó con la cabeza. Hadley es anticuado. Las leyes evolucionan. Solo te sugiero que busques una segunda opinión. No respondí, y se fue, visiblemente disgustado. Esa noche, me quedé despierto, reflexionando, ¿por qué estaban tan interesados en mi testamento? ¿Qué esperaban descubrir o modificar? Hacía tiempo que lo había distribuido todo. La mayor parte de mi patrimonio, incluyendo la casa, iría a Neil, y una suma se destinaría a la educación de mis nietos, cuando llegaran. Todo era sencillo y equitativo. Un par de días después, ocurrió otro incidente extraño. Regresé de mi paseo antes de lo habitual porque había empezado a llover. Paige estaba en casa, era su día libre. Al entrar, la oí hablar por teléfono en el comedor, su situación financiera es estable. La casa es de su propiedad. Tiene una buena pensión, además de ahorros e inversiones. Al verme, colgó bruscamente, diciendo al teléfono, te llamo luego. Se sonrojó ligeramente. ¿Con quién hablabas? Pregunté sin rodeos. Ah, era Brianne, de la farmacia, respondió Paige demasiado rápido. Estábamos hablando del seguro para empleados. La falsedad era evidente. ¿Por qué Brianne de la farmacia estaría al tanto de mi situación financiera y de los detalles de mi propiedad? Esa misma noche, oí a Neil y Paige discutiendo en la cocina, creyendo que ya me había retirado a mi habitación. Fuiste descuidado, la voz de Neil sonaba irritada. No debes sospechar nada hasta que visite a Webb. ¿Cómo iba a saber que volvería tan pronto? Se defendió Paige. En fin, dije que estaba hablando con un colega. ¿Y crees que te creyó? Mi padre no es tonto, Paige. Es un viejo zorro que ha ejercido la abogacía toda su vida. Es capaz de detectar cualquier mentira. Después de esa conversación, me puse aún más alerta. Noté que Neil y Paige empezaban a mencionar al Dr. Webb con más frecuencia. Cada día surgía un nuevo pretexto para sugerirme que lo visitara. Papá, últimamente se te olvidan muchas cosas, dijo Neil durante la cena. Quizás deberías consultar con el Dr. Webb. No se me olvida nada, respondí.
A veces prefiero no responder a preguntas tontas. Paige negó con la cabeza. Aubrey, la edad te está afectando. Es normal, pero es mejor controlar la situación. El Dr. Webb se especializa en geriatría, él te ayudará. Ya tengo un médico, dije, aunque no era cierto. Tras la muerte del Dr. Craig, sí que me quedé sin supervisión médica regular, pero no tenía intención de ver a su Dr. Webb. Dr. Marrow, Paige arqueó una ceja. Aubrey, dejó de ejercer hace 2 años. Tú mismo me lo dijiste. Guardé silencio. De hecho, mi mentira se desmintió fácilmente. ¿Pero por qué insistían tanto en el Dr. Webb? ¿Qué tenía de especial? Unos días después, encontré un folleto en mi buzón, Los años del ocaso, cómo asegurar una vejez tranquila para sus seres queridos. En la portada aparecían personas mayores sonrientes, rodeadas de personal atento. Dentro, descripciones de varias residencias de ancianos y comunidades de jubilados. Dejé el folleto en la mesa del recibidor y no dije nada al respecto, pero vi a Neil, que volvía del trabajo, esconderlo rápidamente en su maletín, mirándome con nerviosismo. Una residencia de ancianos. Eso era lo que planeaban, enviarme a vivir el resto de mis días en uno de esos lugares donde las personas mayores deambulan por los pasillos buscando un propósito para el resto de su vida. Y se apoderarían de la casa, mi casa, que adquirí con mi propio esfuerzo, donde cada rincón guarda recuerdos de Eleanor. El sábado siguiente, Paige y Neil se marcharon, alegando que visitaban a viejos amigos. Aproveché su ausencia para investigar algo. En su habitación, dentro del cajón del escritorio de Neil, descubrí una carpeta con la etiqueta Documentos de papá. Dentro había formularios médicos, ya parcialmente completados, un formulario de evaluación de capacidad, el consentimiento para un examen médico y lo más alarmante, un formulario para nombrar un tutor legal. Un tutor. Pretendían despojarme del derecho a gobernar mi propia vida y bienes, declarando mi fallecimiento legal sin dejar de respirar. La carpeta también contenía una factura del Dr. Webb por una consulta a la que nunca asistí y su evaluación de los primeros signos de deterioro cognitivo. Fotografié estos documentos con una vieja cámara analógica que guardaba en mi oficina. Los rastros digitales se borran fácilmente, pero la película proporciona una prueba tangible. Mientras devolvía la carpeta, me topé con una impresión de un correo electrónico de un agente inmobiliario. Como se discutió anteriormente, después de la venta de la propiedad, puede anticipar aproximadamente 550,000 pesos. Que es más que suficiente para cubrir la prestigiosa casa de retiro Golden Otem y un saldo significativo. Poco a poco, volví a colocar todo, asegurándome de no dejar rastro de mi intrusión. Bajé a mi estudio y me senté en un sillón, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. No por el esfuerzo físico, sino por la cruda realidad de la traición. El plan era claro. El Dr. Webb debía declararme mentalmente incapacitado. Neil se convertiría en mi tutor. La casa se vendería. Me enviarían a una residencia de ancianos de buena reputación. Y el dinero restante, bueno, eso aparentemente los compensaría por cuidar de su difícil padre anciano. Esa noche, cuando regresaron, los saludé como siempre desde mi sillón con un libro, preguntándoles cómo habían estado ese día sin mostrar ninguna sospecha. Parecían relajados, incluso alegres. Paige me trajo una bufanda y dijo, solo porque la vi y pensé en ti. Cuidado y traición, todo en un mismo gesto. La semana siguiente, su comportamiento se volvió aún más insistente. Neil mencionó accidentalmente 2 veces a un amigo cuyo padre se recuperaba en una residencia de ancianos. Paige trajo unas pastillas nuevas que el Dr. Webb supuestamente me había recetado para mejorar la memoria. Las tomé, pero las tiré a escondidas. ¿Quién sabía qué contenían realmente? Ayer ocurrió algo que finalmente confirmó mis sospechas. Me quedé dormida en el sillón de la sala, y ellos, creyendo que estaba dormida, hablaron en la cocina. Webb dice que todo está preparado, la voz de Neil sonaba apagada. Solo tenemos que traer a papá para que lo examinen y él firmará el informe. ¿Y si se niega?, preguntó Paige. Entonces procederemos con el plan B. Webb puede venir aquí, fingiendo que es una visita rutinaria a domicilio. Lo examinará y firmará los papeles de todas formas. Tenemos toda la razón. ¿Has visto cómo olvida las cosas? Qué raro se comporta a veces. No lo sé, Neil. Sigue siendo tu padre, tiene 82 años y cada vez es más impredecible. La voz de Neil sonaba irritada. ¿Prefieres esperar a que haga algo realmente peligroso?
¿Que deje la estufa de gas encendida? ¿Que se apague y se pierda? ¿O que modifique su testamento para alguna obra de caridad? Así que eso era lo que más les preocupaba. No mi seguridad, sino su herencia. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, mientras regresaban a la sala. A través de la estrecha rendija entre mis párpados, entrecerrados, los vi mirándome con preocupación. Sí, pero también con cierta impaciencia, como si yo fuera un impedimento que necesitaba ser eliminado. Esta mañana, durante el desayuno, Neil dijo con naturalidad: «Papá, he pedido cita con el doctor Webb para mañana. Solo es una revisión de rutina». Dejé el periódico y lo miré directamente a los ojos. «No voy». «Pero papá, he dicho que no voy. Y no discutas conmigo, Neil. Sigo en mi sano juicio y tengo derecho a elegir a qué médico consultar». Neil y Paige intercambiaron esa mirada particular que empezaba a notar cada vez con más frecuencia, una mirada que decía: «¿Ves? Esto es precisamente lo que estábamos hablando». «De acuerdo», dijo Neil finalmente. «Quizás más tarde». Sabía que no abandonarían su plan, y me di cuenta de que debía actuar con rapidez antes de que trajeran al doctor Webb a casa, antes de que obtuvieran la custodia legal mientras aún podía defenderme. Pero ¿cómo? ¿A dónde podía ir a los 82 años, con las rodillas doloridas y la presión arterial alta? ¿Quién le creería a un anciano quejándose de su propio hijo? Tenían mi olvido, mi comportamiento extraño y mi paranoia a su disposición. Solo tenía mi intuición y unas cuantas fotografías de documentos que fácilmente podrían descartarse como preocupación por un padre anciano. Mientras lidiaba con este dilema, la vida seguía como siempre. Salía a caminar, leía libros, almorzaba y cenaba con Neil y Paige. Pero dentro de mí, la tensión aumentaba. Me sentía como un animal acorralado, oyendo los pasos de los cazadores que se acercaban. Mi bastón golpeaba sordamente el asfalto, marcando los escalones de regreso a casa. El cielo estaba cubierto de densas nubes grises, y el aire se sentía húmedo con la promesa de lluvia. Últimamente, me cansaba más rápido, quizás debido a la constante tensión nerviosa que había estado experimentando durante las últimas semanas. El paseo de hoy terminó siendo más corto de lo habitual. En algún punto de mi ruta habitual, sentí un desagradable escalofrío en la espalda, seguido de un ligero mareo. Decidí no correr ningún riesgo y volví a casa. La vejez no excusa la arrogancia, una lección que aprendí demasiado tarde. De camino, recordé los documentos encontrados en el cajón de Neil, las conversaciones que cesaron al aparecer yo, los insistentes intentos de llevarme ante el doctor Webb. Las piezas del rompecabezas formaban una imagen desagradable, pero necesitaba los elementos finales para comprender la magnitud de la traición. Al acercarme a la casa, vi el coche de Neil en la entrada, algo inusual, a esas horas solía estar trabajando. La puerta principal estaba abierta y entré en silencio, intentando no cerrarla ruidosamente. Colgué mi sombrero en un gancho del pasillo, pero no me quité el abrigo. De repente, anhelaba poder irme rápido si era necesario. Voces apagadas emanaban del salón. Neil y Paige estaban en casa y, al parecer, no habían oído mi llegada. Avancé con cautela por el pasillo, intentando caminar en silencio, lo cual era difícil con mis rodillas malheridas. Otros 6 meses como máximo, y todo habrá terminado, oí la voz de Neil. El doctor Webb cree que su estado está empeorando más rápido de lo previsto. ¿Pero es tu padre, Neil? La voz de Paige tenía una extraña mezcla de compasión e impaciencia. ¿De verdad no sientes lástima por él? ¿Lo sientes? La voz de Neil sonaba amarga. ¿Dónde estaba su empatía cuando yo era pequeño? Siempre trabajando, siempre insatisfecho con mis logros. Nada era lo suficientemente bueno para el gran Aubrey Bartlett. Y ahora se ha convertido en un viejo testarudo y gruñón que se aferra a esta casa como si pudiera llevársela a la tumba. Me quedé paralizada en el pasillo, sintiendo que la sangre me abandonaba la cara. La tumba. Mi propio hijo hablaba de mi muerte con tanto alivio. Aún así, Paige insistió. Quizás deberíamos hablar con él directamente, explicarle la situación, ofrecerle alternativas. Neil rió, un sonido agudo y desagradable. No conoces muy bien a mi padre. Nunca aceptaría voluntariamente ingresar en un centro de atención. Nunca firmaría papeles que lo declararan incompetente. Incluso si llamáramos a 10 médicos para confirmar su demencia senil, se resistiría hasta el final. Pero engaño, la voz de Paige sonaba insegura. No es engaño, es cuidado, la interrumpió Neil.
Considera los hechos. Tiene 82 años. Olvida cosas constantemente. Se está volviendo paranoico. Sospecha de todos los que lo rodean. Estos son indicadores clásicos de demencia senil. El Dr. Webb lo confirmará oficialmente la semana que viene y obtendremos el derecho a solicitar la tutela. ¿Y si se niega a ir a Webb otra vez? Entonces Webb vendrá, respondió Neil simplemente. Ya he hecho los arreglos, un examen formal, unas pruebas sencillas que papá no aprobará, por supuesto, y trato cerrado. Webb firmará el informe. El juez aprobará la tutela y podremos actuar en su mejor interés. ¿En su mejor interés?, repitió Paige, y detecté la duda en su voz. ¿O en el nuestro? Es lo mismo, espetó Neil. La casa es demasiado grande para él solo y requiere un mantenimiento constante. Al venderla, podemos permitirnos el excelente cuidado de papá en Golden Autumn, y el dinero restante financiará nuestro futuro. Es justo, Paige. Hemos pasado 3 años cuidándolo. Lo sé, suspiró. Solo que no quiero que crea que lo traicionamos. No lo pensará, suavizó la voz de Neil. En su estado, pronto dejará de comprender dónde está. El Dr. Webb afirmó que, con el avance de la enfermedad, en 1 año o 18 meses, ni siquiera nos reconocerá. Entonces, ¿no sería mejor que se sintiera cómodo ahora, mientras aún puede apreciarlo? Se me cortó la respiración. No querían simplemente enviarme a una residencia de ancianos. Ya me habían enterrado mentalmente. Me habían desestimado como persona, como alguien con derechos y dignidad. Y toda esta conspiración con el médico, con la tutela, todo por el dinero de la venta de la casa. ¿Cuándo planean ejecutar todo esto?, preguntó Paige. Webb viene el jueves. Si todo sale según lo previsto, tendremos una decisión judicial para finales de mes. El agente inmobiliario ya ha inspeccionado la casa y dice que, tras unas pequeñas reformas, podemos esperar unos $600,000. Está en una buena ubicación, en una zona popular. ¿Y qué hay de las pertenencias de papá, sus libros, sus colecciones? Guardaremos algunas cosas y venderemos el resto. No hay mucho espacio para objetos personales en Golden Autumn. Escuché, y una oleada de furia me invadió. No solo planeaban apoderarse de mi hogar y de mi independencia. Querían borrar todo rastro de mi vida, de mis recuerdos, los libros que coleccioné durante décadas, mi colección de plumas estilográficas antiguas, un regalo de colegas por mis 50 cumpleaños, fotos con Eleanor, nuestros recuerdos compartidos, cartas. Y si se resiste, la voz de Paige sonaba alarmada. Con una declaración de incapacidad, sus deseos no tendrán peso legal, respondió Neil secamente. Además, Webb puede recetarme sedantes si los necesita. Por su propio bien, claro. Claro, pensé con amargura. Por mi bien, me drogarán para no interferir en su venta. ¿Y el testamento?, volvió a preguntar Paige. Hace poco mencionó a su antiguo abogado, Hadley. No te preocupes por eso, dijo Neil con seguridad. Después de la decisión del tribunal sobre la tutela, podré actuar en su nombre. Si es necesario, revisaremos el testamento. Estoy seguro de que Hadley hace tiempo que se jubiló y no se opondrá. Pero Hadley no se jubiló, ansiaba gritar. Está reduciendo su consulta, pero siempre encuentra tiempo para sus clientes habituales. Y desde luego, no aprobará lo que tienes en mente. En ese preciso instante, el bastón en el que me apoyaba se movió ligeramente y golpeó la pared. El sonido fue débil, pero en el silencio de la casa, resonó como un disparo. La conversación en la sala se detuvo al instante. Papá, llamó Neil. ¿Eres tú? Podría haberme ido, fingiendo que acababa de entrar, pero la ira que me ardía por dentro exigía desahogarse. Me enderecé todo lo que mi espalda me permitió y entré en la sala. Sí, soy yo, dije, mirándolos a los ojos. Volví antes por el mal tiempo. Se quedaron paralizados como niños sorprendidos portándose mal. El rostro de Paige denotaba miedo, pero Neil se recompuso rápidamente e intentó sonreír. ¿Qué tal tu caminata, papá? ¿Te ves cansado? No me sorprende, respondí con frialdad. Es difícil mantener la fuerza cuando tu propio hijo conspira a tus espaldas para ingresarte en una residencia de ancianos y vender tu propiedad. Se hizo un silencio denso. Paige palideció y bajó la mirada, mientras Neil fruncía el ceño, adoptando en su rostro la expresión testaruda que también recordaba de su adolescencia. ¿Cuánto oíste?, preguntó finalmente.
Suficiente, respondí. Suficiente para entender que tú y Paige no han vivido aquí durante los últimos 3 años por preocupación por mí, sino por el deseo de adquirir la casa y el dinero. Eso no es cierto, intervino Paige con voz temblorosa. De verdad nos importas, Aubrey. Es solo que tu salud está empeorando. Estoy bien de salud, espeté. Tengo artritis e hipertensión, pero estoy perfectamente sano de mente, y no permitiré que el médico al que sobornaste diga lo contrario. Neil se levantó y se acercó. Me sacaba una cabeza, y en sus ojos vi una mezcla de irritación y una especie de compasión condescendiente que parecía peor que la hostilidad pura y simple. Papá, dijo en voz baja, como si le hablara a un niño. No estás siendo objetivo con tu condición. Paige y yo vemos cómo estás cambiando. Se te olvidan las cosas, te vuelves desconfiado. Resulta que no sin razón, repliqué. Eso es señal de paranoia, continuó Neil en el mismo tono. Percibes nuestra preocupación como una conspiración en tu contra. Es un síntoma clásico de demencia en fase inicial. Sentí una oleada de rabia creciendo en mi interior. Intentaba usar mi justificada ira como prueba de mi incompetencia. Una táctica brillante. Cuanto más protestaba, más confirmaba su versión de mi estado. Ya he oído suficiente, dije, reprimiendo mi furia. He oído hablar del hogar de ancianos Otoño Dorado, de la venta de la casa por $600,000, de que el Dr. Webb vendrá el jueves a declararme oficialmente incapaz de tomar decisiones, de cómo planeas cambiar mi testamento en cuanto obtengas la tutela. La sorpresa se dibujó en el rostro de Neil. Era evidente que no esperaba que recordara tantos detalles. No encajaba con la imagen que tenía de mi mente desvanecida. Papá, te equivocas, empezó de nuevo. Solo estábamos discutiendo opciones. En caso de que tu condición empeore. Deja de mentir. Golpeé el suelo con mi bastón. Escuché cada palabra. Tendremos la decisión del tribunal a finales de mes. El agente inmobiliario ya ha visto la casa. Está bien ubicada, en una zona popular. Eso no es discutir opciones. Es un plan detallado. Paige sorbió por la nariz y se dio la vuelta. Y Neil, vi algo nuevo en sus ojos, ni vergüenza ni remordimiento, sino fría determinación. En ese momento, me recordó a mí misma en el tribunal, cuando sabía que estaba perdiendo un caso, pero me negaba a admitir la derrota. De acuerdo, dijo. Ya que hemos empezado a ser sinceros, sigamos adelante. Sí, tenemos un plan, y no cambiará solo porque lo hayas oído. Estás envejeciendo, papá. Tu salud se está deteriorando. Esta casa es demasiado grande para ti. Requiere cuidados constantes. Un centro especializado te atenderá mejor que aquí. ¿Quieres decir que estás cansado de fingir ser familiares cariñosos? Pregunté con amargura. No estábamos fingiendo, respondió Neil. De verdad nos importas, pero tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes. No podemos posponerlos para siempre por tu terquedad. Sus planes. Sus vidas a costa de la mía. ¿Y cuándo decidiste que tenías derecho a controlar mi vida? Pregunté. ¿Cuándo decidiste que la casa que adquirí con mis propios esfuerzos debía ser tuya? Sabes la respuesta, dijo Neil con dureza. Cuando se hizo evidente que ya no podías evaluar la situación adecuadamente, cuando empezaste a olvidar cosas importantes, a confundir los días, a sospechar de todos los que te rodeaban. Yo no olvido nada importante, objeté. Y mis sospechas, al parecer, estaban completamente justificadas. Eso no es cierto, papá. Neil negó con la cabeza. Simplemente no notas los cambios. Es parte de la enfermedad. Me di cuenta de que la conversación era inútil. Dijera lo que dijera, defendiera mi postura, ya lo habían decidido todo por mí. Para ellos, ya no era una persona capaz de tomar decisiones, sino una carga, un problema que necesitaba una solución. En ese momento, dos sentimientos se enfrentaron en mi interior. El primero era el impulso de contarles todo lo que había acumulado en mi interior, su traición, su avaricia, lo bajo que habían caído al urdir este plan, lo que pensaba de un hijo dispuesto a declarar incompetente a su propio padre por una herencia. El segundo sentimiento era una ira fría y calculada, de esas que me impulsan a actuar en lugar de gritar. La que me ayudó a prevalecer en los casos más desesperados de los tribunales. Y fue este sentimiento el que triunfó. Ya veo, dije finalmente, intentando que mi voz sonara cansada y derrotada. Veo que ya han tomado una decisión. Bueno,
necesito considerarlo. Esto es demasiado repentino. Neil y Paige intercambiaron miradas de sorpresa. Claramente habían anticipado una reacción más violenta. Claro, papá, dijo Neil con cautela. Lo entendemos. Hablaremos más tarde cuando estés listo. Asentí y caminé lentamente hacia las escaleras, apoyándome en mi bastón con más fuerza de lo habitual, permitiéndoles percibir mi debilidad, mi vulnerabilidad. Que pensaran que me habían quebrado. Que creyeran que había aceptado mi destino. Al llegar a mi habitación, me senté en la cama y miré la fotografía de Eleanor. ¿Oíste eso, querida?, susurré. Nuestro hijo ha decidido que he permanecido demasiado tiempo en este mundo. Que mis pertenencias, nuestra casa, nuestros recuerdos, todo puede ser tasado y vendido. Acaricié el marco de la fotografía. Eleanor me diría que debería perdonarlo, que intentara comprender. Pero Eleanor no percibió la frialdad en la voz de Neil, no vio el brillo calculador en sus ojos. Siempre veía lo mejor en él, incluso cuando no lo había. Sentada en el silencio de la habitación, comencé a trazar un plan de acción. No tenía mucho tiempo, solo hasta el jueves, cuando estaba prevista la llegada del Dr. Webb. Tenía que actuar con rapidez y decisión. No podía dejarme llevar por mis emociones ni dejar que la ira y el resentimiento me nublaran el juicio. Tomé una libreta pequeña y un bolígrafo de la mesita de noche. Empecé a anotar nombres, direcciones y números de teléfono, gente en la que aún podía confiar, los recursos que poseía, opciones de acción. Neil pensó que me había rendido, que me había resignado al destino de un anciano indefenso que dependía de la bondad de quienes lo rodeaban. Olvidó quién era yo, un abogado corporativo despiadado que no había perdido un solo caso importante en 40 años de ejercicio. Un hombre que siempre pensaba con varias antelación. La lluvia empezó a caer fuera de la ventana, las gotas tamborileando sobre el cristal. Miré la calle mojada y sentí una fría determinación creciendo en mi interior. No se llevarían ni la casa ni el dinero. No permitiría que borraran las huellas de mi vida, que vendieran mis recuerdos. No les dejaría ganar. Lucharía. Y esta vez, sin piedad. Me desperté a la mañana siguiente con la mente despejada y un plan de acción claro. Me levanté más temprano de lo habitual y me vestí con especial cuidado, el traje gris que siempre usaba para las reuniones importantes, una camisa azul, una vieja corbata fina a rayas, un regalo de Eleanor en nuestro 40 aniversario. Quería parecer serena y presentable, sin el más mínimo indicio de la demencia que Neil y Paige se esforzaban tanto en detectar en mí. Al bajar a desayunar, los oí bajar la voz al verme. La conversación era, obviamente, sobre mí. Al entrar en la cocina, fingí una ligera distracción. Que creyeran que no recordaba la conversación de ayer o que no le daba importancia. Buenos días, dije, dirigiéndome a la cafetera. Paige y Neil intercambiaron miradas rápidas. El rostro de mi nuera reflejaba tensión, y mi hijo parecía receloso. Buenos días, papá, respondió Neil. Te has levantado temprano hoy. Y vestido de gala, añadió Paige, mirando mi traje. ¿Vas a algún sitio? Me he encontrado con un viejo amigo, respondí, untando mantequilla en la tostada. Hace tiempo que no lo veo. ¿Alguien que conozco?, preguntó Neil, intentando sonar casual. Para nada. Uno de mis antiguos colegas. Hice una pausa y añadí, como si estuviera pasando, sabes, a veces ayuda a hablar con gente de tu generación. Entienden mejor ciertas cosas. Neil frunció el ceño, pero no dijo nada. Paige cambió rápidamente de tema y habló de una serie que habían visto esa noche. Seguí la conversación, asintiendo y sonriendo apropiadamente, fingiendo interés. Después del desayuno, anuncié que pediría un taxi para que me llevara al centro. «¿Puedo llevarte?», se ofreció Neil de inmediato. «Tengo que ir a la oficina de todos modos». «Gracias, pero prefiero tomar un taxi», respondí con firmeza. «No quiero interferir en tus planes». En realidad, lo último que deseaba era que Neil supiera mi destino. Mi plan exigía discreción. Al bajar del taxi en un viejo edificio del distrito financiero de Everett, no fui directamente a la entrada. Primero, caminé una cuadra más adelante, luego doblé la esquina y esperé unos minutos para asegurarme de que no me seguían. Paranoico, quizás. Pero después de las revelaciones de ayer, no podía descartar la posibilidad de que Neil hubiera enviado a alguien a rastrearme. Una vez seguro de que estaba solo, regresé al edificio y subí al tercer piso,
donde se encontraba el bufete de abogados Hadley, Morrison y socios. Frederick Hadley había sido mi amigo y colega durante más de 3 décadas. Empezamos juntos en el mismo bufete, luego seguimos caminos separados, pero nunca perdimos el contacto. La secretaria se alegró al verme. Señor Bartlett, ha pasado mucho tiempo. El señor Hadley está ocupado ahora mismo, pero estará libre en 15 minutos. Esperaré, Doris, respondí, sentándome en una silla en la recepción. Exactamente 15 minutos después, la puerta de la oficina de Hadley se abrió y apareció un joven con un traje caro. En cuanto salió, Doris me hizo pasar. Frederick Hadley, de 75 años, con el pelo canoso y ralo y penetrantes ojos azules, me recibió con un firme apretón de manos. Aubrey, qué sorpresa. Pareces decidido. Lo estoy, Fred, respondí, sentándome frente a él. Tengo un asunto serio que tratar y necesito tu ayuda profesional. Hadley me miró fijamente y asintió. Te escucho. Le expliqué la situación sin emoción, como siempre hacía al presentar un caso en el tribunal, solo los hechos, los puntos clave, las pruebas. Le conté la conversación que había escuchado, las intenciones de Neil y Paige con respecto al Dr. Webb y el examen inminente, su objetivo de declararme incompetente y obtener el control de mis bienes. Hadley escuchó sin interrupciones, tomando notas solo ocasionalmente en su cuaderno. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró profundamente. Aubrey, estas son graves acusaciones contra tu propio hijo. Lo sé, Fred, y no dudo de que sean ciertas. Lo oí con mis propios oídos. ¿Qué piensas hacer al respecto? Primero, quiero modificar mi testamento y eliminar a Neil como heredero. Segundo, quiero transferir algunos de mis ahorros a una nueva cuenta a la que no pueda acceder. Tercero, necesito un método para demostrar mi capacidad legal para oponerme a su plan. Hadley tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa. El testamento no es problema. Podemos modificarlo hoy. La cuenta bancaria también se puede gestionar. Pero la capacidad legal. Eso es más complejo. Si este Dr. Webb está en tu contra, su opinión tendrá peso. Tengo una idea, dije. Quiero someterme a un examen médico independiente. Un examen completo realizado por un especialista que tú recomiendes. Alguien de confianza. Hadley asintió. Tengo un amigo neurólogo, el Dr. Lawrence. Se especializa en cambios en la función cognitiva relacionados con la edad. Puedo concertar una cita urgente. Excelente. Y una cosa más, Fred. Me incliné hacia adelante. Necesito un lugar a donde ir si la situación se agrava. Algo temporal que Neil desconozca. Hay opciones. Hadley se dio unos golpecitos con el bolígrafo en los labios. Tengo un cliente que alquila apartamentos amueblados. Pequeños pero respetables. Puedo hablar con él. Pasamos las siguientes 3 horas redactando un nuevo testamento. La decisión no fue fácil, pero estaba decidida. Decidí transferir la mayor parte de mi patrimonio a un fideicomiso con fines benéficos, con una pequeña parte para los nietos de Neil, si es que llegaban, y una suma muy modesta para él. Lo suficiente para que no pudiera impugnar el testamento alegando que me había olvidado de mi único hijo. Después de firmar los documentos, Hadley concertó una reunión con el director del banco, su cliente de toda la vida. Abrí una cuenta nueva, transferí allí 1/3 de mis ahorros y firmé un poder notarial para Hadley para que pudiera actuar en mi nombre si fuera necesario. Sabes, Aubrey, dijo Hadley al despedirnos, si yo fuera tú, consideraría mudarme. No a una residencia de ancianos, por supuesto, pero quizás a un condominio con servicios para personas mayores. Un lugar donde puedas mantener tu independencia y, al mismo tiempo, contar con ayuda disponible si la necesitas. Lo he pensado, respondí. Pero primero, necesito abordar la situación actual. De regreso a casa en taxi, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba la iniciativa en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. El plan estaba en marcha, se habían dado los primeros pasos. Neil y Paige me saludaron con fingida preocupación. Sus sonrisas no se reflejaban en sus ojos, y sus preguntas sobre mi día sonaban falsas. Respondí brevemente, compartiendo medias verdades sobre encontrarme con un viejo amigo, cenar en un restaurante, recordar el pasado. Ni una sola palabra sobre el abogado, el Nuevo Testamento o la cuenta bancaria. Por la noche, después de cenar, Neil se sentó a mi lado en la sala. Papá,
Quería hablar de la conversación de ayer. ¿Qué conversación? Lo miré con cierta confusión. Neil dudó. Bueno, sobre el Dr. Webb y nuestras intenciones para tu futuro. Ah, eso. Agité la mano. No te preocupes, hijo. Entiendo que tú y Paige me quieren. Simplemente no me gusta que se tomen decisiones sin mi conocimiento. Neil se relajó visiblemente, concluyendo que o había olvidado los detalles de la conversación de ayer o que había aceptado sus planes. Entonces, ¿no te importa que el Dr. Webb venga el jueves? Ya veremos, respondí evasivamente. Un día a la vez, como dicen. A la mañana siguiente, fui a ver al Dr. Lawrence, a quien Hadley había asignado. El neurólogo resultó ser un hombre serio de unos 60 años, de mirada atenta y serena. Realizó un examen completo, que incluyó pruebas de memoria, lógica, concentración y otras funciones cognitivas. Señor Bartlett, dijo al revisar los resultados, para un hombre de su edad, su rendimiento es excepcional. Hay una cierta disminución natural en la velocidad de procesamiento de la información, pero es normal. No observo signos de demencia ni ningún otro deterioro cognitivo grave. ¿Puede presentar un informe oficial? Por supuesto, y si es necesario, estoy dispuesto a testificar como perito ante el tribunal. Este fue otro pilar fundamental de mi defensa. Le pedí al Dr. Lawrence que enviara una copia del informe a Hadley y me llevé el original, ocultándolo cuidadosamente en un bolsillo secreto de mi chaqueta. Al llegar a casa, encontré a Paige rebuscando en mi armario, aparentemente clasificando la ropa. Pareció avergonzada al verme y cerró la puerta rápidamente. Solo quería ver si había algo que lavar, dijo con fingida indiferencia. Gracias, Paige, pero me encargo de mis cosas, respondí sin mostrar sospecha alguna. Después de que se fuera, inspeccioné el armario con cuidado y descubrí que habían movido algunos documentos de mi vieja carpeta. No había nada crucial allí, ya había guardado todos los papeles importantes en un lugar seguro, pero el hecho de que los hubiera revisado lo decía todo. Durante todo el día, observé a Paige y Neil, fingiendo estar absortos en la lectura o dormitando en mi silla. Susurraban en la cocina, intercambiaban miradas cuando creían que no los veía y me preguntaban periódicamente, como si estuvieran poniendo a prueba mi memoria y mi atención. Papá, ¿recuerdas que habíamos planeado para el jueves? Preguntó Neil con indiferencia durante la cena. Por supuesto, respondí. La visita del Dr. Webb. Intercambiaron miradas rápidas, obviamente esperando que lo olvidara. ¿Recuerdas por qué viene? Continuó Neil. Para una revisión de rutina, como dijiste, sonreí. ¿O hay algo más que deba saber? Neil se apresuró a asegurarme que no, que solo era una revisión de rutina. Nada especial. Mentir se le estaba volviendo más fácil. Esa noche, llamé a la oficina de Hadley desde mi habitación, cerrando la puerta sin hacer ruido. Le informé que el Dr. Webb llegaría el jueves y que necesitaba prepararme para la reunión. ¿Puedo estar presente como su representante legal?, ofreció Hadley. Eso lo sorprenderá. No, respondí tras una breve pausa. Que venga. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Además, si me niego a la consulta o invito a un abogado, podrían sospechar que estoy tramando algo. Eso es arriesgado, Aubrey. Este tal Webb puede escribir lo que quiera. Lo sé, pero ya tengo el informe del Dr. Lawrence y grabaré mi conversación con Webb en una grabadora. Ilegal, por supuesto, pero en el peor de los casos, nos dará ventaja en las negociaciones. Al día siguiente, fui al banco y cerré la cuenta conjunta que había abierto con Neil unos años antes. Por si acaso, transferí el dinero a una cuenta nueva. Luego, visité a un agente inmobiliario, un viejo conocido, y le consulté sobre las posibilidades de vender la casa. No para venderla en sí, sino para determinar el valor de mercado actual y las posibles condiciones del acuerdo. La información es poder, como siempre les decía a mis clientes. Cuando Neil regresó a casa del trabajo, inmediatamente fue al ordenador y revisó su banca en línea. Lo observé desde mi oficina a través de la puerta entreabierta. Vi su rostro cambiar al descubrir que la cuenta conjunta estaba cerrada. Inmediatamente llamó a Paige, hablando en voz baja, pero aún podía oírlo. Cerró la cuenta. Sí, esa. No lo sé. Quizás recordó la conversación de ayer. No, está actuando con normalidad, sin decir nada. Sí, Webb vendrá el jueves. No te preocupes, eso no altera nuestros planes. Esa noche, Neil intentó preguntarme sutilmente si había ido al banco,
pero evité darle una respuesta directa, alegando cansancio. No insistió, pero vi que sus hombros se tensaban. El miércoles por la mañana, recibí un mensaje de Hadley. El apartamento estaba listo y podía recoger las llaves en cualquier momento. La dirección estaba en un barrio tranquilo de Everett, cerca de un parque. También mencionó que había encontrado un cuidador de confianza que podía venir varias veces por semana si era necesario. Preparé una pequeña bolsa con lo esencial y la escondí en el rincón más alejado del trastero, donde Paige rara vez miraba. Documentos, dinero, medicinas, algunos objetos personales, todo lo que pudiera necesitar para una partida rápida. Pasé el día sentado en mi oficina, mirando fotos antiguas, la boda de Eleanor y la mía, el nacimiento de Neil, las vacaciones familiares, momentos que una vez parecieron inquebrantables. Qué extraño, pensé, que la persona que trajiste al mundo, a quien dedicaste tantos años de tu existencia, pudiera traicionarte tan fácilmente. Pero no permití que la amargura nublara mis pensamientos. No era momento de arrepentimientos sentimentales. Tenía que protegerme a mí mismo, mi dignidad, mi independencia, y estaba listo. Mañana llegaría el Dr. Webb y comenzaría el partido decisivo. El día de la visita del Dr. Webb comenzó con una desagradable sorpresa. Al despertar, sentí una opresión en el pecho y un ligero mareo. Síntomas que hacía tiempo que no me preocupaban. Mi corazón volvía a latir con fuerza, igual que hacía 2 años, cuando tuve que llamar a una ambulancia. En aquel entonces, los médicos hablaban del estrés y de la importancia de un estilo de vida tranquilo. Ahora, la tranquilidad era solo un sueño. Me senté en el borde de la cama, inhalando y exhalando lentamente, intentando calmar el desagradable hormigueo en el brazo izquierdo. Pastillas. Necesitaba tomar nitroglicerina. Con dedos temblorosos, abrí la mesita de noche, encontré la cajita y me puse una pastilla debajo de la lengua. Un sabor amargo me llenó la boca y cerré los ojos, esperando el efecto del medicamento. Después de unos minutos, todo se alivió. El mareo remitió, aunque seguía sintiendo la opresión en el pecho. Me vestí despacio, tomando precauciones adicionales, consciente de que la visita del Dr. Webb de hoy era un momento crucial. No podía mostrar debilidad. No pude darles una razón. Al bajar a la cocina, encontré a Paige ocupada preparando el desayuno. Parecía tensa, pero sonrió al verme. Buenos días, Aubrey. ¿Cómo dormiste? Bien, mentí, sirviéndome café. Te ves pálida, comentó, acercándose y escrutándome la cara. ¿Estás bien? Simplemente no dormí lo suficiente, dije, dándome la vuelta para ocultar mi mirada. Paige, claramente, no me creyó, pero no insistió. En cambio, comentó con naturalidad, el Dr. Webb estará aquí a las 2. He preparado la habitación de invitados para la consulta. La habitación de invitados, la antigua habitación de Neil, que habían convertido en un espacio anodino con paredes beige y muebles comunes. Todo rastro de su antigua vida había desaparecido. Estaré lista, asentí, sentándome a la mesa. Neil apareció unos minutos después, bien afeitado y con aires profesionales, con un traje formal. Buenos días, papá. Me puso la mano en el hombro. ¿Cómo estás? Bien, repetí. ¿Estás segura? Me miró fijamente. No te ves bien. Es solo mi edad, sonreí, intentando parecer despreocupada. Con 82 años, no esperes verte radiante cada mañana. Con más razón el Dr. Webb te examinará, comentó Neil, intercambiando una rápida mirada con Paige. Esa mirada la había visto docenas de veces, una comunicación silenciosa de la que estaba excluida. Mira, está empeorando. Nuestro plan está funcionando a la perfección. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Apenas probé la comida, aunque intenté fingir que todo estaba normal. Después, Neil se fue a trabajar, diciendo que volvería a comer a tiempo para la visita al médico. Paige se quedó en casa, para prepararlo todo, según explicó. Entré en mi estudio, cerré la puerta y saqué el teléfono para llamar a Hadley. Necesitábamos acelerar nuestros planes. Si mi corazón seguía con problemas, podría acabar en el hospital, y entonces Neil y Paige tendrían el control total. Frederick, dije en voz baja cuando respondió. Tenemos que darnos prisa. Tengo problemas de salud. ¿De gravedad? La voz de Hadley sonaba preocupada. Mi corazón. Nada grave, pero podría darles ventaja. Lo entiendo. El apartamento está preparado.
Puedes mudarte hoy mismo si quieres. También he redactado los documentos para transferir la casa a un fideicomiso. Si los firmas, Neil no podrá vender la casa, aunque obtenga la custodia. Genial, los firmaré. Además, Fred, necesito un médico de confianza, un cardiólogo. El doctor Morgan servirá. Atendió a mi Margaret antes de que falleciera. Es un especialista de primera y, sobre todo, una persona decente. Acordamos que Hadley enviaría un mensajero con los documentos con el pretexto de entregar libros. Los pedí específicamente en una tienda en línea como tapadera. El mensajero llegó sobre las 11. Paige abrió la puerta y examinó el paquete con recelo. ¿Qué es eso, Aubrey?, preguntó cuando salí al pasillo. Libros que pedí la semana pasada, respondí, tomando el paquete. Sobre historia del derecho. Dudo que te interesen. Me permitió tomar el paquete e ir a mi estudio. Allí, firmé rápidamente todos los documentos que Hadley había escondido hábilmente entre los libros y los cerré en un sobre. Se suponía que el mensajero regresaría en una hora, aparentemente para recoger un libro entregado por error, pero los planes no estaban destinados a materializarse tan fácilmente. Alrededor del mediodía, mientras me preparaba para el regreso del mensajero, volví a sentirme mal. Esta vez, fue peor. Un dolor opresivo en el pecho, que se irradiaba al brazo izquierdo. Sudor frío. Intenté levantarme para coger mi medicina, pero mis piernas no me sostenían. Mi visión se oscureció, y lo último que recuerdo es caerme y golpearme con una pila de libros sobre la mesa. Me desperté con el sonido de voces, Paige y un hombre, un desconocido con el tono profesional de un médico. Presión arterial inestable, dijo. Es necesaria observación. Abrí los ojos. Un hombre de unos 50 años con gafas y barba pulcra se inclinaba sobre mí. Ah, ya está despierto, dijo, dirigiéndose a mí. Soy el doctor Webb. Perdió el conocimiento, señor Bartlett. ¿Cómo se siente? Webb. Había llegado antes de lo previsto. ¿O había estado inconsciente más tiempo del que creía? Bien, respondí, intentando incorporarme. Solo mareado. Por favor, acuéstese, dijo el médico con suavidad pero firmeza, sujetándome. Tiene una crisis hipertensiva. Ya le he administrado medicación. Debería hacer efecto pronto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba tumbado en el sofá de la consulta. Paige estaba de pie cerca, con el rostro preocupado, pero sus ojos reflejaban algo más. ¿Dónde está Neil?, pregunté. Lo llamé. Viene de camino, respondió Paige. Tenía mucho miedo, Aubrey. Oí un estruendo, corrí hacia ti y estabas tirado en el suelo. Y qué suerte que llegué temprano, añadió el doctor Webb. Quería hablar de algo con la señora Bartlett antes de nuestra reunión. Claro, pensé. Hablar del plan de acción. Asegurarme de que me preparen bien. Estoy bien, insistí, intentando levantarme de nuevo. Solo un poco mareado. Perdió el conocimiento, señor Bartlett, dijo el doctor Webb con calma pero firmeza. No son solo mareos. Dada su edad y su estado de salud, recomienda encarecidamente que lo hospitalicen para observación. No, negué con la cabeza. Nada de hospital. Descansaré en casa. Papá, no seas terco. Neil entró en la habitación con el rostro lleno de preocupación. Si el doctor Webb cree que necesitas estar en el hospital, entonces lo haces. Los miré a los tres, Neil, Paige y el doctor Webb, unidos por su objetivo común. Me acorralaban, usando mi salud en declive como arma. Dije que no, repetí. Es mi decisión y tengo derecho a tomarla. Mira, Neil se volvió hacia el médico. Se niega a recibir la atención médica necesaria. Es exactamente lo que estábamos hablando. El doctor Webb asintió lentamente, mirándome con una compasión profesional tras la cual se escondía algo más. Señor Bartlett, comprendo su reticencia a ser ingresado en el hospital. Mucha gente de su edad piensa igual, pero permítame al menos hacerle un examen completo. Sabía que era inútil resistirme. Lo harían de todos modos, y cuanto más me resistiera, más parecería un signo de inestabilidad. De acuerdo, acepté finalmente. Pero solo un examen, sin hospitalización. El doctor Webb sonrió aliviado. Por supuesto, solo revisaremos su estado. Me llevaron a una habitación de invitados donde habían preparado un sofá para el examen.
Vi los formularios médicos sobre la mesa, los mismos que había visto en el cajón de Neil. Todo marchaba según lo previsto. El doctor Webb me realizó un examen estándar, presión arterial, pulso, auscultación del corazón y los pulmones. Luego empezaron las preguntas, muchas sobre cómo me sentía, mi rutina diaria, mis medicamentos y, finalmente, las pruebas. Webb me mostró imágenes y me pidió que las describiera, me preguntó sobre la fecha actual, el presidente, me pidió que memorizara secuencias de números y palabras. Respondí clara y concisamente, intentando no mostrar mi irritación. Estas pruebas eran rudimentarias. Cualquiera con una inteligencia normal podría haberlas completado. Pero vi a Webb tomando notas en su cuaderno, registrando mis respuestas selectivamente, a veces distorsionándolas. ¿Ha notado alguna pérdida de memoria últimamente?, preguntó. No, respondí. Mi memoria funciona perfectamente. Pero su hijo dice que se ha vuelto olvidadiza. Webb miró a Neil, que estaba junto a la puerta. Mi hijo se equivoca, dije con firmeza. ¿O es que no es consciente del problema? Suele ocurrir con el deterioro cognitivo. Me di cuenta de que intentaba tenderme una trampa. Si accedía, estaría admitiendo tener problemas de memoria. Si seguía negándolo, se interpretaría como una falta de comprensión de mi condición y otro síntoma de demencia. Doctor Webb, dije, intentando parecer tranquilo. Llevo 30 años siendo abogado. Entiendo cómo funcionan estas preguntas manipuladoras. Pasemos a algo más productivo. Webb enarcó las cejas y volvió a anotar. ¿Suele sospechar, señor Bartlett? ¿Cree que la gente a su alrededor tiene motivaciones ocultas? Otra trampa. Admitir sospechar sería otro síntoma más para añadir a su colección. Negarlo me haría parecer hipócrita. Soy cauteloso, respondí. A mi edad y con mi experiencia, es natural. El examen duró casi 1 hora. Sentía una creciente debilidad, pero intentaba disimularla. Finalmente, Webb terminó, guardó los papeles en una carpeta y se volvió hacia Neil y Paige. Me gustaría hablar de los resultados con ustedes en privado. ¿Por qué no conmigo? Protesté. Se trata de mi salud. Por supuesto, con usted también, se apresuró a asegurarme Webb. Pero primero, necesito consultar con sus seres queridos sobre su régimen y cuidados. Se fueron, dejándome solo en la habitación. Escuché, pero la conversación era demasiado baja para discernir las palabras. Unos minutos después, se abrió la puerta y solo regresó el doctor Webb. Señor Bartlett, comenzó, sentándose a mi lado. Tengo algunas preocupaciones sobre su estado. Además de los problemas cardiovasculares, observo signos de deterioro cognitivo. Esto es natural a su edad, pero requiere seguimiento y posiblemente atención especializada. Estoy perfectamente lúcido, doctor, objeté, y puedo ocuparme de mis propios asuntos. El episodio de hoy sugiere lo contrario, comentó Webb con suavidad. Podrías haber sufrido lesiones graves en la caída. ¿Y si no hubiera habido nadie en casa o si hubiera ocurrido en la calle? Guardé silencio. Tenía razón en una cosa, mi salud me estaba fallando en el peor momento posible. Recomiendo un seguimiento regular, continuó Webb. Quizás un centro especializado donde estés bajo la supervisión de personal médico. Estás hablando de una residencia de ancianos, interrumpí. Llama al PAN. Webb suspiró. Señor Bartlett, entiendo su resistencia. Nadie quiere perder su independencia. Pero a veces debemos admitir que necesitamos ayuda. No estoy en contra de la ayuda, dije. Pero sí estoy en contra de que me despidan, de que me priven del derecho a opinar sobre las decisiones que afectan a mi vida. Nadie te va a privar de tu voz. Webb sonrió, pero su mirada permaneció fría. Todas las decisiones se tomarán teniendo en cuenta tus deseos. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Frase clave. ¿Quién determinaría lo que era posible? Neil, Paige, este doctor habían sido influenciados. El doctor Webb se fue alrededor de las 4, dejando recetas y recomendaciones. En cuanto la puerta se cerró tras él, Neil y Paige regresaron a la habitación de invitados con expresión de preocupación y aprensión. Papá, el doctor Webb está muy preocupado por tu estado, comenzó Neil. Cree que necesitas atención constante. ¿Y qué propones? Los miré directamente, sin ocultar que conocía sus intenciones. Encontramos un lugar maravilloso, intervino Paige.
Otoño dorado, ¿recuerdas? Te enseñé el folleto. Las condiciones son excelentes, con personal médico de guardia las 24 horas. Y tenemos que deshacernos de la casa, por supuesto, añadí secamente. Es demasiado grande para ustedes dos. Requiere mantenimiento, y he oído que nos darán $600,000 por ella. Se quedaron paralizados, intercambiando miradas rápidas. Papá, no se trata del dinero, comenzó Neil. Estamos preocupados por ti. El ataque de hoy lo demostró. Para, Neil. Levanté la mano. Sé de tus planes. Sé de la tutela, de la venta de la casa, de todo. Y sé que el Dr. Webb forma parte de ese plan. Paige palideció y Neil frunció el ceño. Estás delirando, papá, dijo. Eso es exactamente lo que decía el Dr. Webb. Paranoia, sospecha, agresividad. Todos signos de demencia precoz. Genial jugada, usar mi conocimiento de su plan como prueba de mi incompetencia. Pero estaba preparado para eso. No estoy delirando, dije con calma. Y no dejaré que controles mi vida ni mis bienes. Papá, nadie va a... Basta de mentiras, Neil, dije, poniéndome de pie a pesar de mi debilidad. Sé que Webb ya firmó el informe. Sé que van a solicitar la tutela la semana que viene. Sé que la casa ya ha sido tasada por un agente inmobiliario. Guardaron silencio, atónitos al verme. Bueno, dijo finalmente Neil, con la voz cada vez más áspera. Si lo sabes todo, entonces entiendes que no tienes otra opción. Tu salud se está deteriorando. El ataque de hoy es solo el principio. El Dr. Webb dijo que el próximo podría ser fatal. Y eso te preocupa mucho, claro, dije, sin disimular mi sarcasmo. Somos tu familia, papá, dijo Neil, acercándose. Te guste o no, vamos a cuidar de ti, incluso si eso significa actuar en contra de tu voluntad. En ese momento, me di cuenta de que quedaba incluso menos tiempo del que imaginaba. Webb probablemente ya había enviado su informe. Los papeles de la tutela probablemente estaban listos, y mi salud, sin duda, empeoraba. Era una tontería negarlo. Tenía que actuar de inmediato. Pero primero, necesitaba ganar tiempo. Estoy cansada, dije, hundiéndome en el sofá. Quiero descansar. Neil y Paige volvieron a intercambiar miradas. Claro, papá, dijo Neil, ayudándome a levantarme. Déjame llevarte a tu habitación. En la habitación, me acosté, sintiendo que la debilidad se extendía por mi cuerpo. Mi corazón latía de forma irregular, y a veces aparecían manchas oscuras ante mis ojos. Tenía que admitir que mi estado era peor de lo que pensaba. Cuando Neil se fue, saqué mi teléfono y marqué el número de Hadley. Fred, dije en voz baja, tengo que irme hoy. Webb ya ha estado aquí, y mi salud está empeorando. Obtendrán la custodia antes de lo previsto. Enviaré un coche, respondió Hadley sin dudarlo. En una hora. ¿Podrás salir sola? Lo intentaré, dije, mirando mi reloj. Neil y Paige estarán en casa. Tenemos que idear algo. Tengo una idea, dijo Hadley tras una pausa. El Dr. Lawrence puede venir, supuestamente para una consulta. Te llevará con el pretexto de una hospitalización para examinarte. Genial. Sentí una oleada de gratitud hacia mi vieja amiga. Adelante. Empecé a reunir las cosas que quería llevarme. Lo esencial ya estaba en la bolsa que había escondido en el trastero, pero aún quedaban objetos personales que no podía abandonar. Fotos de Eleanor, nuestras cartas, sus joyas, que conservé tras su muerte. Mientras recogía estas reliquias del pasado, me sentí mareada. Me senté en la cama, intentando recuperar el aliento. Ahora no. No podía dejar que la debilidad me venciera cuando la libertad estaba tan cerca. De repente, la puerta se abrió y Paige entró con una bandeja. Traje tu té y tus medicamentos, dijo. El Dr. Webb dijo que debes tomarlos estrictamente a tiempo. Miré las pastillas en la taza pequeña. Reconocí mi medicamento habitual para la presión arterial, pero había otro, blanco, redondo, desconocido. ¿Qué es esto?, pregunté, señalándolo. Un nuevo medicamento que me recetó el Dr. Webb, respondió Paige demasiado rápido. Para normalizar tu ritmo cardíaco. Tenía mis dudas. ¿Y si no era para mi corazón? ¿Y si fuera un sedante que me dejara somnolienta e indefensa cuando llegara el Dr. Lawrence? Lo tomaré más tarde, dije. Ahora mismo,
Solo quiero descansar. Pero el doctor Webb insistió, dijo Paige, acercando la bandeja. Es importante, Aubrey. Dije que luego, aclaré con un tono que no dejaba lugar a discusión. Paige frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, lo dejo aquí. No olvides tomarlo. Cuando se fue, tomé la pastilla blanca y la escondí en el bolsillo de mi bata. Luego vertí el té en una maceta en el alféizar de la ventana. Un viejo truco que un cliente me había enseñado años atrás. Nunca bebas nada que te den personas de cuya honestidad no estés seguro, había dicho. Solo quedaba esperar. Me acosté, cerré los ojos y escuché los sonidos de la casa. Neil y Paige hablaban abajo. El teléfono sonó varias veces. La puerta principal se cerró de golpe. Alguien salió y regresó. El tiempo transcurría con una lentitud agonizante. Mi corazón seguía latiendo irregularmente. Y comprendí que, incluso si conseguía irme hoy, mi salud seguiría siendo un problema grave. ¿Y si no podía vivir sola? ¿Y si realmente necesitaba cuidados constantes? No, no podía permitirme pensar así. Primero, tenía que escapar, asegurar mi independencia. Luego podría abordar los demás problemas. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, sonó el timbre. Me tensé, escuchando. Voces abajo, pasos en la escalera, y luego se abrió la puerta del dormitorio. Neil entró, acompañado de un hombre canoso con traje formal. Papá, este es el doctor Lawrence, dijo Neil con cierta sorpresa. Dice que concertaste una consulta con él. El doctor Lawrence entró en la habitación con seguridad profesional. Su cabello gris y su traje impecable inspiraban confianza incluso en Neil, quien estaba en la puerta con expresión cansada. Buenas noches, señor Bartlett, dijo Lawrence, acercándose a mi cama. ¿Cómo se encuentra? Me sentí mejor, respondí, observando atentamente la reacción de Neil. No mencionó que llamó a otro médico, comentó Neil, dirigiéndose a mí con una irritación apenas disimulada. No lo hice, me encogí de hombros. El doctor Lawrence es un viejo conocido mío. Casualmente hablamos por teléfono hoy. Lawrence siguió la corriente con maestría. Su padre me consultó por teléfono sobre los síntomas. Basándome en su descripción, consideré necesario examinar al paciente en persona. Ya tenemos un médico de cabecera, intervino Paige, apareciendo en la puerta. El doctor Webb estuvo aquí hoy. Lo sé, asintió Lawrence. Y me preocupan los síntomas de su padre. Si no le importa, me gustaría examinarlo y posiblemente llevarlo a nuestra clínica para una evaluación más exhaustiva. ¿Clínica? Neil frunció el ceño. ¿Qué clínica? Centro Médico St. Elizabeth. Lawrence sacó su tarjeta de visita. Soy el jefe del departamento de neurología. Nos especializamos en pacientes mayores. Fue una decisión brillante. Noté que Neil y Paige intercambiaron miradas. Era evidente que no esperaban que un especialista con tanta autoridad interfiriera en su plan. No estoy seguro, empezó Neil. Estoy seguro, dije con firmeza. Quiero hacerme este examen. Quizás deberíamos consultar primero con el doctor Webb, sugirió Paige. No es necesario, interrumpió Lawrence. Como médico de cabecera del señor Bartlett, asumo la responsabilidad de su estado. Eso, por supuesto, si él está de acuerdo. Estoy de acuerdo, dije, empezando a levantarme de la cama. Neil, por favor, ayúdame a reunir lo necesario. Neil parecía confundido, pero no discutió. Mientras preparábamos mi maleta, saqué a escondidas del armario el sobre con los documentos y el dinero que había preparado con antelación. Media hora después, estaba sentada en el coche del doctor Lawrence, rumbo no a la clínica, sino a un pequeño apartamento que Hadley me había reservado. El plan funcionó a la perfección. Neil y Paige no podían oponerse a un examen médico. Contradeciría sus propias declaraciones sobre el cuidado de mi salud. Habían pasado 2 semanas desde mi fuga. Durante ese tiempo, me había recuperado por completo gracias al tratamiento adecuado prescrito por el doctor Morgan y a los cuidados de la señora Palmer, mi nueva enfermera. Por supuesto, Neil y Paige intentaron localizarme. Llamaron a la clínica St. Elizabeth, donde, como era de esperar, les informaron que no había ingresado allí, y contactaron con la policía, pero les explicaron que un adulto competente tiene derecho a la confidencialidad sobre su paradero. Finalmente, una semana después de mi desaparición,
Hadley contactó con Neil en mi nombre, informándole de que estaba viva, bien y en un lugar seguro. También le transmitió mi solicitud de una reunión en su despacho en presencia de un abogado. Neil accedió, aunque su respuesta dejaba claro que estaba furioso, y así llegó el día de la reunión. Me sentía preparada, tanto física como mentalmente. Por la mañana, la señora Palmer me ayudó a vestirme con especial cuidado, mi mejor traje, zapatos lustrados, un corte de pelo impecable. Quería presentarme de forma que Neil y Paige no dudaran de mi confianza. La oficina de Hadley estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el centro de Everett. Cuando entré, apoyándome en mi bastón pero con la espalda recta, Neil y Paige ya me esperaban, sentados frente al escritorio de Hadley. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio al verme y cansancio por la situación. Papá. Neil se levantó y dio un paso hacia mí. ¿Estás bien? Estábamos muy preocupados. Estoy perfectamente bien, respondí, sin ofrecerle la mano para un apretón. Mejor que cuando estaba bajo tu cuidado. Paige se estremeció ante la frialdad de mi voz. Y Neil frunció el ceño. Desapareciste con un médico desconocido. No contestaste el teléfono. No nos dijiste dónde estabas, dijo indignado. Llamamos a la policía. Lo sé, asentí. Me informaron. Pero un adulto en su sano juicio tiene derecho a la privacidad, ¿no? En su sano juicio, empezó Neil, pero se detuvo, recordando claramente la presencia de Hadley. Exactamente, dije, sentándome en la silla a la cabecera de la mesa. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Hadley se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Si todos están preparados, sugiero que comencemos nuestra reunión. El señor Bartlett tiene algunos anuncios importantes que hacer sobre su propiedad y sus planes futuros. Escucho, dijo Neil, cruzando los brazos sobre el pecho, su postura delataba la tensión. Antes que nada, comencé, quiero que sepas que estoy al tanto de tus planes para mí, sobre la conclusión del Dr. Webb, sobre la tutela, sobre la venta de la casa, sobre Otoño Dorado, sobre todas tus conversaciones a mis espaldas. Paige palideció y Neil apretó la mandíbula. Papá, te equivocas, comenzó. Estábamos realmente preocupados por tu salud y seguridad. No sigas. Levanté la mano. He escuchado suficientes conversaciones para entender tus verdaderos motivos. $600,000 por la casa. Cambiar el testamento cuando consigamos la tutela. Guardar algunas de sus cosas en un almacén. Vender el resto. Lo escuché todo, Neil. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Neil y Paige parecían pillados con las manos en la masa. Una mezcla de vergüenza y una obstinada negativa a admitir la culpa. Bueno, dijo finalmente Neil, con la voz endurecida. Quizás si hablamos de esas opciones, pero solo porque tu condición se estaba deteriorando. Te estabas volviendo olvidadizo, desconfiado. Estabas teniendo episodios. Mi salud física y mi capacidad mental son dos cosas distintas, repliqué. Sí, tuve problemas cardíacos, pero me sometí a un examen neurológico completo con el Dr. Lawrence. Un examen de verdad, no la farsa que me hizo su Dr. Webb. No tengo signos de demencia ni ningún otro deterioro cognitivo. Saqué el informe de la carpeta y se lo puse delante a Neil. Puedes leerlo. Ahí está todo explicado con detalle. Neil hojeó el documento y se lo pasó a Paige. De acuerdo, dijo, intentando mantener la calma. Supongamos que ahora estás bien, pero ese ataque fue grave. ¿Y si el próximo ocurre cuando no hay nadie cerca? Hay otras soluciones además de una residencia de ancianos y la privación de todos mis derechos, respondí. Y ya las he puesto en práctica. Miré a Hadley, y él sacó una carpeta con documentos del cajón de su escritorio. El señor Bartlett ha tomado varias medidas legales en las últimas 2 semanas, explicó Hadley. Primero, cambió su testamento. Segundo, vendió la casa. Tercero, creó un fideicomiso para administrar la mayor parte de sus bienes. ¿Qué? Se levantó Neil de un salto. ¿Vendió la casa? Pero eso es imposible. Lo habríamos sabido. ¿Por qué? Me permití una leve sonrisa. La casa era mía y solo mía. La adquirí mucho antes de que nacieras, Neil, y tenía todo el derecho a disponer de ella como quisiera. ¿A quién? Preguntó Neil. ¿A quién se la vendiste? A Geraisen Construction Company, respondió Hadley por mí.
Se especializan en transformar casas antiguas en modernos complejos de apartamentos. El trato se cerró hace 3 días. Paige se tapó la boca con la mano y Neil se sonrojó de ira. Eso es ilegal, exclamó. Estabas en una situación inestable. Impugnaremos esta transacción. No te lo recomiendo, respondió Hadley con calma. El señor Bartlett se sometió a un examen médico independiente antes de la transacción, que confirmó su capacidad legal. Además, poseemos pruebas documentales de sus planes con respecto a la tutela y la venta de la casa. Si el caso llega a los tribunales, se presentarán estas pruebas. Neil se recostó en su silla, su ira dio paso a la sorpresa. ¿Y ahora qué? Preguntó tras una larga pausa. ¿A dónde irá? ¿Dónde vivirá? Ya vivo en un cómodo apartamento en un complejo seguro para personas mayores, respondí. No es una residencia de ancianos, vivo de forma independiente con la opción de recibir asistencia si la necesito. Tengo una cuidadora, la señora Palmer, que viene 2 veces al día. Tengo un nuevo cardiólogo, el doctor Morgan, que controla mi estado. ¿Con qué dinero? Preguntó Neil sin poder evitarlo. Lugares así son caros. El dinero de la venta de la casa se ha transferido a un fondo fiduciario, explicó Hadley. El fondo cubre los gastos de manutención, la atención médica y todas las demás necesidades del señor Bartlett durante el resto de su vida. Me han nombrado administrador del fondo, así que ningún tercero podrá acceder a estos fondos. Neil palideció al darse cuenta de que todos sus planes se habían desmoronado. ¿Y la casa? Preguntó Paige con voz temblorosa. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a vivir? Los nuevos dueños les dan 30 días para desocupar, respondí. Es la práctica habitual cuando hay un cambio de propietario. ¿30 días? Preguntó Paige con cara de estupefacción. Pero no podemos encontrar un nuevo lugar tan rápido. Todas nuestras pertenencias están allí. Le aconsejo que empiece a buscar de inmediato, insistí. Y sí, he encargado que empaqueten mis pertenencias y las trasladen al nuevo apartamento. Los profesionales de la mudanza llegarán a finales de semana. Neil me miró con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de ira, desconfianza y quizás respeto. ¿Y el testamento? Preguntó finalmente. ¿Me has desheredado por completo? No, respondí. Recibirás una pequeña cantidad, la suficiente para que el testamento no pueda ser impugnado alegando que me olvidé de mi único hijo. La mayor parte de la herencia irá a una fundación benéfica que apoya a personas mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familiares. Fue un golpe bajo, y vi a Neil estremecerse. Entonces, concluyó Hadley, todos los asuntos legales están resueltos. El señor Bartlett vivirá de forma independiente con el apoyo necesario. Sus finanzas están protegidas por un fideicomiso. Su atención médica está organizada. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme como su representante. Paige parecía deprimida y Neil furioso. ¿Es esta tu última palabra, papá?, preguntó, mirándome a los ojos. ¿Nos estás echando de la casa y prácticamente desheredándonos? Es mi última palabra, respondí con firmeza. Igual que la tuya cuando decidiste controlar mi vida y mis bienes. Te cuidamos durante 3 años, exclamó Neil. Después de que mamá murió, estabas en una situación terrible. Nos mudamos contigo para ayudarte. Y poco a poco empezaste a considerar la casa como tuya, repliqué. Empezaste a planear cómo deshacerte de mí y adquirir todas mis propiedades. No, Neil, eso es indiferencia. Eso es traición. Neil se levantó, con el rostro desencajado por la ira. Siempre has sido así, frío, calculador, despiadado. Incluso ahora, a los 82 años, no has cambiado. Con razón no tienes amigos. Que ni tu propio hijo te tolere. Neil, exclamó Paige, intentando contenerlo. Pero ya no pudo contenerse. ¿Sabes qué es irónico, papá? Al principio nos importabas de verdad, pero con tu actitud, tu constante desconfianza, tus críticas, convertiste esa preocupación en una carga. Sí, en algún momento empezamos a pensar en cómo hacernos la vida más fácil, pero tú nos empujaste a hacerlo. Escuché su discurso con calma, sin interrumpirlo. Cuando terminó, simplemente dije, si eso es todo lo que quiere decir, nuestra reunión ha concluido. Hadley se pondrá en contacto con usted para informarle sobre el horario para retirar mis pertenencias. Neil se quedó allí,
respirando con dificultad y con el puño cerrado. Por un momento, pensé que se abalanzaría sobre mí, pero Paige lo tomó del brazo. Vámonos, Neil. No hay nada más que discutir. Lo arrastró hacia la puerta. En la puerta, Neil se dio la vuelta. Te arrepentirás de esto, papá. Cuando estés solo en tu cómodo apartamento, cuando tu cuidador contratado sea la única persona con la que hables en todo el día, te acordarás de nosotros. Pero será demasiado tarde. Con esas palabras, se marcharon dando un portazo. El silencio se apoderó de la oficina. Bueno, ha ido más o menos como esperábamos, comentó Hadley tras una pausa. Asentí, sintiendo un extraño vacío en mi interior. Había ganado. Me había defendido a mí misma, mis derechos, mi dignidad. ¿Pero a qué precio? Perdiendo lo último que me quedaba de relación con mi único hijo. ¿Seguro que no quiere suavizar las condiciones?, preguntó Hadley. Quizás darles más tiempo para mudarse. No, negué con la cabeza. Planeaban enviarme a una residencia de ancianos sin mi consentimiento. No merecen indulgencia. Hadley no discutió. Me conocía lo suficiente como para entender que, cuando tomo una decisión, es definitiva. De vuelta en taxi a mi nuevo apartamento, contemplé las calles de Everett, las casas, tiendas y parques que había visto tantas veces en mi larga vida. Era extraño darme cuenta de que mi antiguo hogar, testigo de tantos acontecimientos, pronto se transformaría en un complejo de apartamentos sin rostro. Pero quizás fuera lo mejor. Sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. Mi nuevo apartamento estaba en la segunda planta de un edificio moderno con ascensor, seguridad y sistema de llamada de emergencia. 2 dormitorios, un amplio salón, una cocina, más que suficiente para una persona mayor. Los muebles eran sencillos pero cómodos, y compré casi todos nuevos, pues no quería rodearme de cosas de mi pasado. La señora Palmer me recibió en la puerta. ¿Qué tal la reunión, señor Bartlett? Como era de esperar, respondí, entrando en el salón y hundiéndome en un sillón. Están enfadados. Se sienten traicionados. Es culpa suya, dijo la señora Palmer con firmeza. Conspirar contra su propio padre. En mi época, eso los habría expulsado de la familia. Sonreí levemente. La señora Palmer era una mujer tradicional con ideas claras sobre los deberes familiares y el respeto a los mayores. ¿Un té?, ofreció. Sí, por favor. Mientras estaba ocupada en la cocina, saqué una pequeña foto de mi bolsillo, una de Eleanor y yo, tomada el día de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenas de esperanza. ¿Qué diría ahora? ¿Aprobaría mis acciones o abogaría por la reconciliación? No lo sabía, pero de una cosa estaba segura: Eleanor nunca me habría traicionado. Nunca habría conspirado contra el hombre al que juró amar y honrar. Sonó el timbre y la señora Palmer fue a abrir. Regresó con un sobre. El mensajero lo trajo de parte del señor Hadley. Abrí el sobre. Dentro había una breve carta de Hadley y un documento que certificaba la creación de la Fundación Benéfica Eleanor Bartlett para apoyar a las personas mayores. La fundación ya estaba registrada y el capital inicial se había aportado con lo recaudado por la venta de la casa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Eleanor siempre se había preocupado por los demás, siempre había ayudado a los necesitados. Este fondo era la mejor manera de honrar su memoria. La señora Palmer me puso una taza de té delante. ¿Malas noticias? No, negué con la cabeza. Al contrario, buenas noticias. Muy buenas noticias. Afuera, el atardecer comenzaba, tiñendo el cielo de Everett de tonos naranjas y rosas. Un nuevo día, una nueva vida. Sin traición, sin tensión constante, sin necesidad de estar en guardia en mi propia casa. Neil tenía razón en una cosa: estaría sola. Pero siempre he preferido la soledad a la mala compañía.